Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este video en el cual quiero explicarles algunos tips que podemos tener en cuenta para iniciar a resolver algún problema relacionado con el tema de la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, es importante que sepamos unos tres posibles escenarios en los cuales podemos encontrarnos con algunos problemas y así sabemos cómo iniciar, ¿sí? Porque sabemos que hay tres fórmulas y uno a veces no sabe con cuál arrancar para resolver el problema y se te puede pasar el tiempo en eso. Entonces, lo que quiero compartir son tres posibles escenarios que nos podemos encontrar y así saber cómo arrancar desde el inicio. Bien, entonces vamos a empezar con el primer escenario y es el siguiente. Eso, ahora sí. Nos dan los tres lados del triángulo, ¿sí? Nos dan los tres lados del triángulo solamente. No nos dan ningún ángulo, ojo ahí. Entonces, si nos encontramos un problema en el que nos dan solamente los tres lados del triángulo, no nos dan ningún ángulo, ahí tenemos que iniciar con la ley del coseno, ¿sí? Ahí tenemos que iniciar con la ley del coseno. Bien, miren que ahí cuando nos dan los tres lados, no nos dan ningún ángulo, no podemos usar sino la ley del coseno, porque en esa fórmula pues intervienen los tres lados. ¿Listo? Y allí hallaríamos un ángulo. Entonces, para que tengamos en cuenta ese primer escenario. ¿Listo? Tenemos otro escenario que quiero colocar por acá y es el siguiente. Nos dan un lado del triángulo y dos ángulos. Si nos dan un lado del triángulo y dos ángulos, aquí podemos iniciar fácilmente con lo siguiente. Iniciamos calculando el tercer ángulo inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya nos dan dos ángulos y si recordamos que los tres ángulos suman 180 grados, pues por eso ya podemos iniciar calculando el tercer ángulo. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos un segundo escenario. Bien, y ahora un tercer escenario que quise colocar acá en la mitad de como todo este mapa mental es el siguiente. Miren, ¿qué pasa cuando nos dan dos lados del triángulo y solamente un ángulo? Cuando nos dan dos lados del triángulo y solamente un ángulo, antes de saber cómo proceder, tenemos que mirar lo siguiente. Tenemos que verificar si es el ángulo que nos están dando está opuesto o al frente de uno de esos dos lados que nos están dando, ¿sí? Eso es lo que tenemos que verificar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en caso de que realmente sí sea esa la situación en la que el ángulo que nos dan es opuesto a uno de los dos lados que nos dan, podemos iniciar usando la ley del seno. ¿Listo? Si por el contrario el ángulo que nos dan no es opuesto, no está al frente de los dos lados que nos dieron, tendremos que usar la ley del coseno. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos como un mapa mental un orden para saber cómo iniciar a resolver un problema. ¿Listo? Entonces tenemos estos tres escenarios para que los tengamos en cuenta, cómo iniciar a resolver un problema del tipo de la ley del seno y del coseno. Bien, entonces tengamos esto ahí claro, porque lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Miremos este triángulo.
que está acá. ¿Listo? Miremos este triángulo que está acá. Supongamos que en este triángulo vamos a tener esta situación, que en este triángulo nos van a dar un lado, que nos den, por ejemplo, el lado B, ¿sí? Y nos den, por ejemplo, dos ángulos, el ángulo A y nos den el ángulo C. En esta situación, que nos dan esos tres elementos, tenemos que hallar los otros tres. ¿Listo? Entonces, miremos qué tenemos ahí. Tenemos un lado y tenemos dos ángulos. Si no me acuerdo muy bien, bueno, revisemos acá. Tenemos un lado y dos ángulos. Un lado y dos ángulos. ¿Cuál de estos escenarios es? Ah, miren, es este escenario. ¿Sí lo ven? Un lado y dos ángulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues iniciemos calculando el tercer ángulo, porque los tres ángulos suman 180 grados. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué hacer en esta situación. Bien, entonces ya sabemos dos ángulos y un lado. Entonces ya sabemos que si nos dan esta situación, pues ya utilizaremos la fórmula sencilla para poder calcular las demás cosas. Entonces ahí ya podríamos usar el hecho de que los tres ángulos suman 180 grados y calcularíamos inmediatamente acá el ángulo B. ¿Listo? Entonces ya podemos iniciar ahí. ¿Y cómo calculo las demás cosas? Bueno, en ese caso pues ya podemos ver otros videos que he hecho, pero lo que puedo decirles es lo siguiente. Siempre traten primero, en la medida de lo posible, traten de usar la ley del seno, si se los permite, y luego la ley del coseno. Y en este ejemplo que acabo de colocar, si ya hemos calculado el ángulo B, podemos usar la ley del seno porque tenemos el ángulo B con su lado opuesto. Entonces ahí ya se puede usar la ley del seno y ya se pueden hallar los otros dos lados, el lado A y el lado C. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos esta primer posibilidad. Bien, para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a hacer otro escenario. Supongamos que tenemos lo siguiente, que nos dan dos lados, el lado C y el lado A. Y que aparte de eso, nos dieron el ángulo B. Y tenemos que calcular los otros tres elementos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos dos lados y un ángulo. Si no nos acordamos bien, revisemos. Dos lados y un ángulo. O sea que estamos en esta situación. Analicemos lo siguiente. El ángulo que tenemos ahí está opuesto al frente de uno de los dos lados. Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, a ver, este es el ángulo que nos dieron, el ángulo B. ¿Está opuesto al C? No, no está opuesto al C. ¿Está opuesto al A? Tampoco está opuesto al A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues a ver, como no está opuesto, nos toca utilizar la ley del coseno. ¿Sí? Nos tocaría utilizar la ley del coseno. Entonces, aquí nos tocaría utilizar la ley del coseno
para hallar qué. Utilizamos la ley del coseno utilizando el único ángulo que tenemos, el ángulo B, para hallar el lado opuesto a él, que sería el lado B. ¿Listo? Entonces ya utilizaríamos la ley del coseno para hallar este lado B, ¿sí? Teniendo en cuenta su ángulo que está opuesto. Iniciaremos ahí con la ley del coseno. Y ya después de tener ese lado B de acá, pues ya podemos utilizar entonces la ley del seno después de eso. ¿Por qué? Pues que ya tenemos un lado y su ángulo opuesto. ¿Listo? Recuerden que si necesitan pausar el video, pues lo hacen para ir viendo cada uno de los casos que estoy colocando aquí. Ahora, supongamos que tenemos lo siguiente. Supongamos que tenemos otra vez dos lados. Supongamos que en el problema nos dan el lado B, que nos dan el lado A y que nos dan el ángulo de acá arriba, el ángulo A. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo deberíamos proceder ahí? Entonces, miremos, tenemos dos lados, el lado A, el lado B, y tenemos que hallar el ángulo A. Entonces, ¿cómo tendríamos que proceder ahí? Pues a ver, ¿en qué escenario estamos? Tenemos otra vez este escenario de dos lados y un ángulo. Verificamos si el ángulo que nos dan está opuesto, está al frente de uno de los dos lados. A ver, tenemos este ángulo. Ah, sí, miren, está opuesto. Está opuesto. Entonces, aquí podemos usar la ley del seno. ¿Sí? Aquí podríamos usar la ley del seno. ¿Listo? Entonces, eso es importante saberlo. En este problema, arrancaríamos usando la ley del seno. ¿Bien? Y al utilizar la ley del seno, entonces, ¿qué haríamos? Pues tendríamos que hallar, miren, el ángulo B. ¿Por qué el ángulo B? Porque este ángulo B está opuesto al lado B. Entonces ahí utilizaríamos la ley del seno para calcular el ángulo B. ¿Y con qué pareja lo tendríamos que calcular? Pues con el ángulo A y su lado A, porque ya nos lo dieron en el problema. Bien, entonces ahí tenemos otra situación en la que ya sabemos cómo proceder. ¿Listo? Y ahora, para finalizar, supongamos que tenemos esta última situación en la que nos dan el lado C, nos dan el lado B y también nos dan el lado A. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Lo que tenemos que hacer ahí es calcular los tres ángulos. ¿Listo? Entonces, a ver, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, ¿estamos en cuál situación? Pues estamos en esta situación, que tenemos los tres lados, ¿sí? Entonces, no nos dieron ningún ángulo, pues tenemos que calcularlos, pues tenemos que iniciar con la ley del coseno. ¿Listo? Entonces, aquí, pues, utilizaríamos la ley del coseno para hallar cualquiera de estos ángulos. Cualquiera de estos ángulos, el que ustedes elijan. Cualquiera lo pueden hallar. ¿Sí? Y después de hallar cualquiera de esos ángulos, para hallar otro ángulo de estos, pues yo les recomiendo que ya puedan utilizar la ley del seno, que es mucho más sencilla que la ley del coseno. Y ahí ya tendrían dos ángulos
Y para calcular el tercero, pues utilizaríamos la cuestión de que los tres ángulos suman 180 grados. Bien, amigos, esto es todo en este video. Lo que quería era como darles unos tips, unos consejos de cómo iniciar el problema, ¿sí? De cómo iniciar a resolver el problema, de acuerdo a qué información me dan. Es importante saber cómo iniciar a resolver el problema. ¿Listo? Y recuerden mis recomendaciones en este tipo de problemas. En la medida de lo posible, si tienen la información suficiente, primero siempre traten de utilizar la ley del seno siempre antes que la ley del coseno. La ley del seno es más sencilla, si es posible. ¿Listo? Y otra cuestión que quiero decirles es que la ley del coseno solamente es necesaria que la apliquen una vez y con eso es suficiente. Ya para hallar los demás elementos pueden utilizar la ley del seno e incluso si se trata de ángulos, pues ya que los tres ángulos suman 180 grados. Bien, muchas gracias. Con esto me despido. Si les ha gustado, les agradezco su pulgar arriba. Dudas, comentarios, pueden colocarlos allí y nos vemos en otro video. Hasta pronto. Que estén muy bien.